México y Estados Unidos ya jugaron su segundo partido en la Copa del Mundo Masculina Sub-17, la selección mexicana que no termina de convencer, aunque mejora un poco su resultado, y Estados Unidos que mantiene un paso firme en busca de la siguiente ronda, o de hecho ya tiene el boleto en mano para los octavos de final, y todo eso lo vamos a comentar en el video de hoy. Bueno, y como les digo, siguen siendo realidades muy distintas para estos dos países norteamericanos en esta Copa del Mundo Sub-17. Lo mismo hablábamos hace un par de días cuando jugaron su segundo partido, su segunda jornada, tanto Panamá como la selección canadiense. Esta última que va pésimo, ha perdido los dos partidos. Panamá que al menos salvó el empate. Algo parecido sucede el día de hoy con México, que rescata el punto, rescata el empate, y Estados Unidos que consigue su segunda victoria. Pero antes de hablar en profundidad, repasemos lo que sucedió en los encuentros, así que ya pueden ver algunas imágenes en pantalla de ese partido en el que Estados Unidos venció por la mínima 2-1 a la selección africana de Burkina Faso en el Estadio Internacional de Yakarta, allá en Indonesia. Los de las barras y las estrellas que siguen consolidándose en esta Copa del Mundo, aunque estuvieron a punto de no sacar la victoria luego de dominar en el juego. Los estadounidenses comenzaron ampliamente mejor a dominar las acciones del encuentro, y con ello llegó la ventaja por medio de Keirol Figueroa y aumentada a un 2-0 gracias a un gol de Ninfasha Berkimas. Pero los africanos intentaron remontar en la segunda parte, comenzaron a dominar cerca del final del partido, aunque solamente les alcanzó para el descuento obra de Jack Pantoulou Diarra para certificar el 2-1 final y la victoria norteamericana. Bueno, y la selección de Estados Unidos que sí deja algunos sentimientos encontrados, porque si nos vamos solamente a los resultados, llevan 6 puntos de 6 posibles, 2 victorias, además ya clasificaron a la siguiente ronda, ya aseguraron matemáticamente ser primer o segundo lugar, no tienen que pensar en los mejores terceros. Entonces, en cuanto a este aspecto, Estados Unidos va sobrada en esta Copa del Mundo. El asunto está más en el desarrollo de los partidos, porque a pesar de ir ya ganando 2 partidos, no es exactamente una selección que parezca favorita al título, no es arrolladora, no le pasa por encima a sus rivales, y eso mismo lo hemos visto en los 2 encuentros donde Estados Unidos por momentos pierde mucho de la posesión, le cede terreno a sus contrarios, les permite crecerse, y dichosamente para esta selección norteamericana eso no les ha costado los 6 puntos o los 3 puntos en ambas fechas. Pero sí me parece que no es una planadora y que esto va a costarle frente a rivales de mayor nivel, eventualmente cuando lleguen más adelante en los octavos de final, o incluso lo vamos a ver en la tercera fecha frente a la selección francesa. Pero por algunos de estos aspectos creo que a Estados Unidos sí le falta mejorar para dar un paso siguiente y colocarse como una de las favoritas en este mundial, pero al menos no se le puede criticar nada en esta fase de grupos donde ya consigue la clasificación. El otro partido del grupo donde está ubicada la selección estadounidense terminó con marcador de 1-0 en favor de Francia sobre Corea del Sur, y esto deja la tabla de la siguiente manera: Francia, que llega a 6 puntos al igual que Estados Unidos, mejor gol diferencia para los europeos, pero ambas selecciones ya están clasificadas porque Corea del Sur y Burkina Faso solamente pueden llegar a 3 puntos, y por ende, como les digo, lo que hace falta es definir quién es primera y quién es segunda, pero las dos selecciones ya con boleto en mano para la fase de eliminación directa. Corea del Sur y Burkina Faso, como les decía, en el fondo con 0 puntos, distanciadas solamente por el gol de diferencia, y definirán cuál puede competir a ser mejor tercera en el partido que las enfrente en esa última fecha. Precisamente vemos esa jornada 3 cuando Estados Unidos se enfrente a la selección francesa por el primer lugar el próximo 18 de noviembre en el Estadio Internacional de Yakarta, allá en Indonesia. Bueno, ahí me parece, como les decía, una primera gran prueba de fuego para esta selección estadounidense, de ver si tiene capacidad para pelear por esta Copa del Mundo, si puede al menos llegar bastante lejos, tal vez ya no ser candidata al título, pero sí meterse en unos cuartos de final, en unas semifinales, y tratar de dar la sorpresa, entre comillas, porque bueno, en este tipo de categorías no sucede exactamente este tipo de sorpresas. Pero como les digo, hay que ver si Estados Unidos frente a rivales de mayor categoría y en ese tipo de aspectos en que va cediendo terreno puede aguantar y conseguir más victorias. Pero ahora vamos a repasar lo que sucedió con México, y pueden ver algunas imágenes de ese partido en el que la selección mexicana igualó 2-2 frente a su similar de Venezuela en el estadio Yalak Harupat de Badung. Partido enredado en el que al Tri se le escapa la posibilidad de haberse colocado segundo de su grupo con una victoria
pero los errores defensivos les costaron 2 puntos. Venezuela empezó francamente mejor, dominando, y así también lo reflejó en el marcador apenas a los 6 minutos con gol de cabeza de Alejandro Sichero, y tuvo más de una ocasión para haber aumentado la ventaja, pero Giovanni Sequero fue expulsado justo antes del medio tiempo, y eso lo cambió absolutamente todo. México salió a dominar en el complemento y muy rápido también encontró la remontada con goles de Estefano Carrillo primero y ya después de Luis Ortiz para el momentáneo 2-1, pero no supieron aguantar esa ventaja, dejaron que la Vinotinto encontrara oportunidades y un penal cometido por el arquero mexicano Norberto Bedoya fue el medio para que ya en la recta final llegara el 2-2 con gol de Nicolás Propeta para el empate final. Y bueno, aquí México, lo que estábamos hablando al inicio del video, mejora en cuanto a resultado porque perdió frente a Alemania en la fecha 1, pero ahora al menos consigue un punto, logra sumar en esta Copa del Mundo, pero si vemos el contexto, si vemos el desarrollo del encuentro, hay muchas cosas y muchos aspectos que todavía tiene que mejorar esta selección y que parece complicado que lo pueda hacer ya en marcha y a falta de solamente un partido en esta fase de grupos. Aún así tiene posibilidades para clasificar, ya casi lo comentamos, pero el asunto es que México, cuando se enfrentaban 11 contra 11, Venezuela le estaba no pasando por encima, pero sí estaba jugando bastante mejor. Como les dije, tuvo ocasiones para que ya no fuera un 1-0, sino que fuera un al menos 2-0, incluso un 3-0. La selección Vinotinto estaba jugando mejor y llegó la expulsión y fue la que le dio ese cambio y esa actitud a la selección mexicana de ok, aquí ya con uno más tenemos que ir a conseguir la victoria. Así lo hicieron, aunque les costó bastante llegar al gol. Ya una vez que cayó el empate, inmediatamente cayó también la ventaja para el Tri, pero después no supieron aguantarlo, tuvieron que haber rematado también a Venezuela y además no se vio tan bien México una vez que tenía el 2-1 y de ahí que Venezuela pudiera sentirse que tenía espacio para seguir creciendo, para irse un poco más al ataque, para dejar riesgos que México no aprovechó en la defensa de la selección sudamericana, y así fue que eventualmente cayó el 2-2 y a México se le escapa una victoria que los pudo haber colocado una muy buena posición de cara a la última fecha y que ahora no es que las complique las posibilidades de clasificar a la siguiente ronda, pero que sí evidentemente pierde la oportunidad de haber clasificado en el primero o segundo lugar, o al menos ya asegurárselo, porque vamos a repasar entonces cuál es el panorama de México. En el otro partido, Nueva Zelanda cayó 1-3 frente a la selección de Alemania, y esto deja el grupo con la selección europea, liderándolo con 6 puntos, 2 victorias para ellos. Venezuela, que llega a 4 unidades con la victoria en la fecha 1 y este empate. México, que suma su primer punto, y Nueva Zelanda en el fondo con 0 unidades, y es precisamente frente a Nueva Zelanda que México se va a enfrentar en la fecha 3 el próximo 18 de noviembre en el estadio Khalak Harupat, ahí mismo en Badung. Y aquí ¿cuál es el tema? Bueno, que evidentemente si México se enfrenta a Nueva Zelanda, Alemania se va a enfrentar a Venezuela, entonces México necesita ganarle a Nueva Zelanda y también esperar una derrota de Venezuela frente a la selección alemana, que los europeos intenten ya no solamente conseguir el empate para asegurar el primer lugar, sino que también un poco más allá y tratan de conseguir la victoria, que es lo que le serviría a México. Aún así es complicado porque necesitan recortar una diferencia de gol de 5. Entonces ya no solamente es el hecho de que México necesite ganarle por más de 2 goles tal vez a la selección de Nueva Zelanda, sino también esperar que Alemania venza 2-0 por ejemplo a Venezuela, o por 2 goles de diferencia, para que así con 4 puntos ambas selecciones, México y Venezuela, la selección de la CONCACAF sea la que se quede con el segundo lugar. Todo esto a la suposición de que México venza a Nueva Zelanda y Estados Unidos a Venezuela, porque ya con el empate de Venezuela y Alemania, México tendría que conformarse con el tercer lugar independientemente del resultado. Aún así, y por eso les decía que queda en una buena posición para clasificar, con 4 puntos, que en teoría es lo que debemos esperar de México, que venza a Nueva Zelanda sin tener muchos problemas. Con esos 4 puntos pelea y me parecería que ya estaría dentro como uno de los mejores terceros lugares, entonces no habría tanto problema para México, pero sí evidentemente es mejor tratar de conseguir uno de los primeros 2 lugares del grupo, y ahí es la oportunidad perdida que tuvo esta selección ante Venezuela, no haber conseguido la victoria. Y muy rápido nada más, entonces repasamos la fecha 3 de las 4 selecciones de la CONCACAF. Panamá, que se va a enfrentar a Ecuador el próximo 16 de noviembre, el día de mañana, en el estadio Manahan de Surakarta. Mañana también la selección canadiense se va a enfrentar a la africana de Mali en el estadio Gelora Bung Tomo de Surabaya. Estados Unidos, como ya les dije, se enfrentará a Francia el 18 de noviembre en el Estadio Internacional de Yakarta, y México lo hará frente a Nueva Zelanda ese mismo día en el Estadio Khalak Harupat de Badung.
Y ahora, como siempre, quiero conocer sus opiniones de lo que fue esta segunda fecha, tanto para Estados Unidos como para México, como en el panorama para ambas selecciones. Estados Unidos ya, como decíamos, boleto en mano para los octavos de final. Si creen que tiene posibilidad de pelear por esta Copa del Mundo o si aún le falta un paso, como yo les estaba diciendo, que al menos es mi perspectiva. Y también como en el panorama de la selección mexicana luego de dejar ir la victoria, de que ahora necesita una combinación de resultados para poder conseguir el segundo lugar, aunque como les dije, lo más probable es que México sí ingrese como uno de los mejores terceros lugares y al menos ahí se puede ir reponiendo y tratar de meterse al menos hasta unos cuartos de final y tratar de limpiarse un poco la cara en esta participación del 2023. Entonces leo todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios de este video. Estén muy pendientes porque ya se viene, como les había dicho, el repaso o la cobertura de la Liga de Naciones de la CONCACAF y la clasificación para la Copa América y además el cierre de esta fase de grupos del Mundial Sub-17. Entonces estén muy pendientes, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y nos vemos en un próximo video repasando este Mundial.